Vamos a hablar de 2025 y cómo vamos a superar las dificultades que nos encuentren, o tratar de superar. Hoy vamos a hablar del fracaso, podemos superar el fracaso, qué conceptos tenemos del fracaso. Y me gustaría empezar con unas citas de unos versículos de la Biblia en Lucas capítulo 5, versículos 4 al 7, que nos dice lo siguiente. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón, pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Muy bien, esto es lo que nos dice esos dichos versículos. Yo platicaba con unas hermanas y les decía que mi vida se había dividido en dos etapas. En la primera etapa era una persona autosuficiente, una persona que lo podía todo, que creía que todo dependía de él, ¿sí? Yo era mi propio Dios, ¿sí? No recibía ayuda de nada exterior, sino con mi inteligencia, con mis habilidades, con mi capacidad, podía lograrlo todo. Y evidentemente que cuando las cosas no me salían, sentía un profundo fracaso, una profunda frustración. ¿Ya? Incluso mi autoestima se veía afectada por no lograr aquello que yo me había propuesto. Pensando en que se debía a lo tonto que era, a lo mal que había hecho las cosas y que sobre todo porque debieron haber salido de otra manera, porque debieron haber salido de otra manera, porque yo quería que así saliera y porque yo tenía el poder para que saliera. Esto pues me llevó a veces a hundirme en el alcoholismo para superar y crear un mundo de fantasía en donde yo sentía el placer que no sentía con mi realidad, porque mi realidad me decía que yo había fracasado. Esa es la primera etapa. En una segunda etapa, cuando puse mis manos en sus manos de Dios mi vida, ¿verdad? Y mi voluntad, y quisiera de mí lo que quisiera y que obrase en mí, la situación cambió. ¿Verdad? En esa etapa, pues yo voy por lo que se dice, yo pongo el esfuerzo y Dios pone el resultado. ¿Sí? Es decir, ya no creo que las cosas se vayan a hacer por mi gloria, sino por la gloria del Señor. ¿Sí? Yo nada más hago las cosas que tengo que hacer, tratando de que éstas se acomoden a la voluntad de Dios, orando todas las noches, pidiéndole que dé sabiduría, iluminación, para que yo pueda conocer su voluntad y la pueda hacer efectiva en obras, ¿sí? Para ser más útil a él y a mis semejantes. ¿Sí? Había que preguntarse el porqué de ello. ¿Verdad? Bueno, porque si yo hago las acciones, pongo de mi parte lo que tengo que hacer, porque esperar que él logre mi vida no quiere decir de que yo me voy a sentar en mis laureles y no voy a hacer nada. Todo lo contrario. ¿Sí? Sino que yo voy a poner el esfuerzo, voy a hacer mis cosas y él va a decidir el resultado. De esta manera, pues se acabó el fracaso. No hay fracasos. Simplemente, bueno, habrá obstáculos en la vida que habrá que superar. Eso es todo. Y igual que el caso de Simón, Simón no arregló la falta de pesca reflexionando o con la reflexión más bien de lo que había pasado atrás, ¿verdad? Que no había habido pesca, que habían estado pescando en lo claro, ¿verdad? Sino que simplemente obedeció, tuvo fe, creyó, ¿verdad? Y entonces se fue a lo profundo, en donde es difícil ver las cosas, pero cuando se tiene fe resultan, cuando se cree resultan y cuando se obedece resultan y llenó la barca de peces. Pero no solamente hizo eso, sino que además lo compartió con nosotros. Era tanta la abundancia que lo compartió con nosotros. Entonces, de todo esto se resume que en algunos puntos. El primero es apropiarse de la presencia de Dios. ¿Sí?
Bueno, como la única manera que conozco de apropiarse de la presencia de Dios es entregando mi vida y mi voluntad en manos de Él, ¿sí? Dejando que Él obre en mí. La segunda es cooperar con Dios, es decir, hacer mi parte y Él va a poner los resultados. Sí, la tercera es que esperar que Dios actúe, es decir, no porque yo haga las cosas ahorita quiero que ahorita salga, o mañana, o pasado, sino hay que tener paciencia. ¿Por qué? Porque si la fe es la convicción de lo que no se ve y la certeza de que va a suceder lo que se espera, para ello se necesita paciencia, ¿sí? La paciencia es la sustancia de la esperanza. Y entonces no hay que desesperarse. Las cosas van a suceder porque van a suceder, ¿sí? Entonces no es que yo hago esto ahorita y mañana lo quiero los resultados, Diosito mío, no es así, ¿verdad? Y por lo otro, el último, ¿verdad? El último punto es que lo que uno logre siempre, siempre que estén las posibilidades de uno, hay que compartirlo. Y no solamente compartir lo material, sino lo espiritual, la alegría, la esperanza, la certeza, la fe, la creencia, es decir, aquello que es espiritual y que no se ve también. Bueno, pues esto es en relación al fracaso y en relación a las dificultades. Nos vemos en otra ocasión.